ser sostenible y en minutos entonces ya estaremos dando inicio a este importantísimo panel. Como les dije, estaremos aquí, por supuesto, compartiendo las experiencias de todos los empresarios big, por supuesto, que aquí están, y empresarios que no son big, pero que sabemos que en un futuro lo serán. Bueno, muy buenos días para todos los empresarios, emprendedores que nos acompañan esta mañana. También un agradecimiento muy especial al viceministro Nicolás por habernos contado esa apuesta del Gobierno Nacional sobre el Camino a Cero, que es tal vez uno de esos programas más retadores y más ambiciosos y de mayor impacto que en este momento como país podemos tener. Como lo decía ahorita quien nos está ayudando en la presentación del evento, vamos a tener una conversación realmente interesante, creo yo. Ya voy a invitar uno a uno a nuestros panelistas para que nos acompañen y vayan subiendo. Pero es un panel pensado precisamente para eso. ¿Por qué apostarle a hacer una empresa big, a hacer una empresa B, a hacer una empresa socialmente responsable, ambientalmente responsable, pero que al final sea un buen negocio? Y tenemos en este panel 4 panelistas. Vamos a tener tal vez el primer banco big de América Latina. Vamos a tener un fondo de inversión que tiene dentro de sus tesis de inversión invertir en emprendimientos de alto impacto sostenibles. Fondo de inversión que ha movilizado más de 460 millones de dólares en todo su trabajo. Vamos a tener tal vez a una de las marcas más reconocidas por todos los colombianos, con un impacto espectacular en cientos de miles de familias en el campo colombiano. Y vamos a tener una experiencia internacional que cuando me puse a estudiar del tema realmente me llamó muchísimo la atención. Entonces, de verdad, es un gusto poder estar acá con ustedes, es un gusto poder habilitar esta plataforma de Expovic para todos los empresarios que creen en el proceso de ser ambientalmente responsables, socialmente responsables, económicamente responsables, de tener buenas prácticas con sus trabajadores y sobre todo ver eso como una cultura. Entonces voy a empezar a invitar a nuestros panelistas, voy a arrancar con Camila Escobar. Camila, como lo decía el presentador, es la presidenta, la CEO de Procafecol, ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, con un MBA de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Negocios de Harvard. Antes de ocupar la presidencia de Procafecol, pues venía liderando diferentes unidades de negocio en diferentes empresas. Adelante, Camila, por favor. Bueno, desde el 2018 asumí la presidencia de Procafecol, que para los que no saben, yo creo que todos lo sabemos, es quien maneja y tiene la licencia del uso de marca de Juan Valdez, y además es miembro de juntas directivas de diferentes entidades. Nosotros en la Cámara de Comercio y en el Grupo Cámara de Comercio tenemos la oportunidad de tenerte como miembro de junta directiva de algunas de nuestras entidades. Camila, mil y mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti por esta invitación, por esa introducción y buenos días a todos y todas. Bueno, mil gracias nuevamente. Nuestro siguiente invitado es Luc Gerard. Luc, bueno, va a decir colombiano, Luc ya 20 años acá. Viene y nos acompaña y nació pues en la República del Congo. Maneja, como les decía, un fondo de inversión que se llama Tribeca, un fondo de inversión que en este momento ya opera en más de 11 países, 9 países de América Latina, 2 países en África, un fondo de inversión, gracias por acompañarnos, un fondo de inversión que les contaba al principio, ha movilizado más de 460 millones de dólares en inversión a este tipo de negocios responsables. Pero sobre todo que ya muestra una tasa positiva, digamos, de retorno de este fondo de inversión, que las personas que están en fondos de inversión y que conocemos el mundo de fondos de inversión sabemos que no es tan fácil. Es además el fundador y principal accionista de Strategos Group,
que es un holding privado fundado en el año 2005. Bueno, yo creo que ahorita, y no me voy a quedar en ese detalle, pero como les decía, es un holding y es un fondo que entiende que en los modelos de negocios sostenibles hay una gran oportunidad de mercado. Y yo creo que este es el mejor auditorio para hablar de eso. Seguramente ya hablando entre convencidos, pero ir un paso más allá y es contarles cómo podemos hacer crecer también rápidamente estos modelos de negocio de todos estos empresarios que nos acompañan, que ya son big, que están en el proceso de ser big o que les llama la atención estar en una de estas conversaciones. Entonces, Luke, mil gracias por acompañarnos. Un primer saludo aquí al auditorio, por favor. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Me parece fantástico que las empresas BIC empiezan a coger tanto entusiasmo, porque creo que es el futuro de todos, de tomar en cuenta esos aspectos lo que llaman el triple impacto, ¿no? que es la clave. Así que muy feliz de estar acá. Muchas gracias. Gracias, Luke. Bueno, nuestra siguiente panelista es Adriana Lucía Rueda. Adriana Lucía es secretaria general del Banco Finandina, pero también además desde su cargo de secretaria general del banco es la responsable de todo, impulsar toda la conversación de sostenibilidad. Más de 20 años de experiencia en diferentes sectores económicos, además también con una experiencia entendiendo toda la dinámica pública de nuestro país, dado que se desempeñó como vicepresidente en Fiducoldes, que maneja los patrimonios autónomos de los principales programas que tiene el gobierno nacional. Elena, por favor, adelante. ¿Cómo vas? Pero además, tal vez una de las líderes más importantes dentro del banco para lograr esa transformación de banco, para que sea el primer banco, además en un sector, lo voy a decir así, que digamos un poco generando ya algo de conversación, un sector que mucha gente lo tiende a estigmatizar, que es el sector financiero, pero también demostrando que un banco, además un banco que tiene una apuesta muy importante para ser digital, un banco que tiene una apuesta muy interesante, ya ahorita nos vas a contar, de prácticas laborales, de inclusión, el mundo laboral de la mujer, que todavía tenemos una brecha importante. Bueno, has estado liderando todo eso. Entonces, Adriana, de verdad, mil gracias por acompañarnos en este panel, en esta conversación que vamos a estar una horita larga con todo este auditorio. Mil gracias a ustedes por la invitación y feliz de estar acá y contarles nuestra experiencia para lograr que cada vez más y más empresas se sumen a esta ola del triple impacto positivo en todos nuestros entornos. Súper, Ana, mil gracias. Bueno, y nuestra última panelista es María Angélica Castillo. María Angélica es la coordinadora regional del programa sueco de cooperación en el ambiente laboral, que además de verdad es una historia muy bonita, porque cuando estaba estudiando para tener esta conversación es una alianza entre el conglomerado industrial de las empresas suecas y la unión de trabajadores, precisamente de ese, mejor dicho, del principal sindicato de los que están allá. Ahorita nos vas a profundizar sobre eso. María Angélica es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, magíster en asuntos internacionales con énfasis en manejo y resolución de conflictos. Pero más allá de eso, coordinas este programa que lo que busca es generar, yo no sé, yo me imagino que algunos de ustedes nos acompañaron ayer en la instalación, y en la instalación alguien nos decía que a veces tendemos a ver al patrón y al empleador como enemigos, y creo que este programa que tienes la oportunidad de coordinar acá en el país precisamente logra y busca generar conversaciones en donde se construyen entre el empleado y el empleador. Y como todos los que estamos acá sabemos, una de las dimensiones de ser empresa big es precisamente también los temas laborales, y nos parece muy interesante que nos acompañes aquí en este panel. María Angélica, mil gracias por estar acá. Yo creo que te lo tienen que activar allá. Intenta ahí. Hola, Claro. muchísimas gracias. Es un placer estar con todos ustedes el día de hoy y estamos muy contentos de poder conversar sobre ese modelo, sobre las lecciones que vemos del modelo sueco de cooperación y de qué manera podemos, por medio de la colaboración, generar relaciones gana-gana, en el cual los empleados, la sociedad civil, los empresarios y las empresas, los negocios en general, son aliados para el desarrollo y el crecimiento de todos.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, antes de arrancar con la conversación, yo sí les quisiera hacer una pregunta a los cuatro. Y es, miren, esta es la primera versión de Spoik, un modelo o un reconocimiento a las sociedades del país que le apuestan al triple impacto. Como lo hemos visto a lo largo de estos 2 días, ya son cerca de 1.400 empresas que están con esta denominación. Son 1.400 empresas que además tenemos la oportunidad de tener aquí en la feria a más de 80 de esas empresas mostrando sus productos y servicios. Pero tenemos la oportunidad de tener un auditorio con cerca de 150, 200 personas pensando en estos temas de triple impacto. ¿Qué reflexión les genera eso? Yo quisiera simplemente escucharlos y ahorita ya entrar en cada uno de los temas que les genera. ¿Qué reflexión les genera estar aquí en un auditorio lleno, temprano, en días en donde convocatorias para este tipo de eventos no son fáciles, con una feria con emprendedores y empresarios? Yo quisiera escucharlos a cada uno de ustedes. Si quieren, arranquemos, Luke. ¿Qué primera reflexión te genera esta feria, que este encuentro, este espacio, esta convocatoria, estos emprendedores y empresarios creyéndole a estos temas, tú que llevas tanto tiempo apostándole a esta conversación? Bueno, primero me parece muy impresionante el camino recorrido, es decir, que hace quizás 10, 15 años hablar de, no se llamaba BIC en este entonces, pero hablar de inversionistas con impacto social, con impacto ambiental, etcétera, era un poquito como ser hippie en los años 80, ¿no? Es decir, que la gente lo miraba a uno como que sí, claro, todas las empresas tienen su programa y eso no es nuevo, casi todas las empresas grandes tienen las frases típicas, nuestros empleados primero, el cliente primero, y así hacemos responsabilidad social, pero lo veían como unas cajas que hay que check, ¿no? Es decir, tengo mi programa social, check, tengo mi responsabilidad social, pero realmente, ¿cuál es la diferencia entre esto y lo que estamos haciendo hoy? ¿Sí? Y en lo que estamos haciendo hoy es una toma de conciencia, que algunos lo han tenido hace mucho tiempo, de que realmente el mundo en el cual estamos viviendo, el mundo que conocemos, no es sostenible. No vamos a poder, nuestros hijos no van a poder vivir como vivimos nosotros si no hay un cambio profundo en la forma de producir y de ser activo. Este cambio tiene que ser realmente, realmente profundo. Y en los 3 aspectos que hablamos, es decir, en el aspecto social, lo vimos hace un año o un poquito menos, con las marchas en Cali, con lo que pasó en Chile, etcétera. Es decir, el modelo social sobre el cual nos hemos construido, no Colombia, pero el mundo, no es sostenible. No es sostenible porque hay gente que se sienten no representado económicamente, políticamente, socialmente. Se habla mucho de la importancia de la representación. Aquí mismo en el panel tenemos una muestra, es decir, hay 3 señoras, hay una persona afrodescendiente, una persona más, no sé, hispanodescendiente, vamos a decir algo así, pero digamos que eso son cosas nuevas, pero la gente necesita decir, yo hago parte de la sociedad, soy incluido en la sociedad, y el éxito de las empresas sí es también mi éxito, ¿no? Y es también mi éxito y es el éxito de la sociedad en términos del medio ambiente. Entonces, empezar a pasar de hay que hacerlo porque hay que hacer un check, como antes había que tener una mujer en los boards para decir que es un check, o en Estados Unidos había que tener un afro en los boards para decir que es un check, a una concientización de que la diversidad en realidad nos hace más ricos a todos, que la inclusión y que de preocuparse por el medio ambiente en sí es generador de oportunidad para que nos va a permitir reducir la brecha social, ¿no? Entonces, todo de ir en esta concientización, uno se da cuenta de que finalmente, en vez de ser una línea de gasto en las empresas, se vuelve una línea de oportunidad, una forma de inversión para el largo plazo. Y creo que esta presencia en este momento indica que ya estamos yendo a que esas ideas se vuelvan lo que se llama mainstream, en vez de ser marginales. Yo quisiera profundizar sobre una cosa, Luke, escuchándote, no se trata de hacer checks, yo creo que en eso todos estamos, y la conversación ha evolucionado afortunadamente.
pero ¿por qué apostarle a modelos de negocio que incorporen eso? Porque todavía estamos en un momento, yo creo, interesante de la historia en donde siempre se dice, no, es que el consumo es cada vez más responsable, es que la gente va a empezar a ver este tipo de cosas, es que la gente reconoce o va a reconocer que una empresa sea big, pero estamos en ese momento en el que todavía no es 100% así, pero sabemos que vamos allá. Pero tú llevas apostándole a estos modelos de negocio, no sé, 15, 20 años. ¿En qué se materializa esto que sigue, que puede ser un buen negocio, digamos, que es un buen negocio? Cuéntanos un poquito más, porque al final este es un auditorio lleno de emprendedores y empresarios que además, que una de las triple impacto es que sea sostenible económicamente, digamos, eso no se nos puede olvidar. ¿Por qué apostar a este tipo de negocios, tú? Bueno, primero hay que tener una paciencia hacia el retorno. Es decir, que si usted tiene una medición 1 a 1 diciendo yo invertí, entonces ¿dónde está mi resultado? Pues cuando uno invierte en el sector ambiental, pues los tiempos de retorno son los tiempos de la naturaleza, ¿cierto? Si uno invierte en un modelo de negocio que es nuevo, se requiere un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque la gente, sí, todo el mundo dice quiero consumir bio y quiero consumir ético, pero no estoy dispuesto a pagar más caro para eso, ¿sí? Todavía al nivel de la toma de decisión de precio, la gente tiene tendencia a ir hacia primero lo más barato. Pero esta tendencia cada vez se va a ir disminuyendo porque en realidad es un círculo virtuoso, es decir, que si más gente consume productos, vamos a decir, que se producen o servicios que se producen a través de esta mecánica, el hecho de producirla genera más riqueza para todo el mundo y permite a la gente pagar cosas más caras. Entonces, le puedo dar unos ejemplos. En mi vida pasada yo trabajé algunos años en Philip Morris, ¿sí? Tabacalera, y viví lo que es estar trabajando en contra, entre comillas, de la tendencia de la sociedad. Es decir, que cuando uno produce cigarrillo, está bien, lo puede hacer muy bien y tener números muy buenos y puede hacer una donación social y decir, estoy chequeando los box de empresa responsable, pero en realidad estamos trabajando con toda la sociedad luchando contra usted. La sociedad está luchando porque la sociedad quiere proteger a los jóvenes del cáncer, la sociedad quiere proteger a los jóvenes de los daños colaterales y uno está en lucha permanente con la sociedad. Cuando salí de Philip Morris, quizás para limpiar mi karma, decidí invertir esencialmente en empresas big, digamos, antes de que se llamara big, y me metí en la salud. Y en la salud con un enfoque particular, es decir, cómo hacer que la salud sea accesible y dándole una capilaridad que hace que hasta gente con pocos recursos puedan tener un servicio de calidad. Entonces empezamos con una empresa que se llama EMI, de las ambulancias, que llega a la gente. Y cuando empezamos, el costo de EMI, dependiendo de los países, pero era hasta bajo, hasta 10,000 pesos mes, ¿sí? Lo que hacía que mucha persona podían pagarse un servicio a domicilio efectivo. Pero no paramos ahí, dijimos, queremos que, porque es barato, no sea de mala calidad. Entonces, el sueldo de los enfermeros y médicos, dijimos, lo vamos a poner en el alto percentil, porque lo que vamos a hacer es atraer buenos médicos que acepten montar en una ambulancia. Pues de atraer buenos médicos y de ser accesible, la recompensa fue un apego y una respuesta económica muy buena que ha hecho que EMI pasó de una pequeña PM de Medellín a una multiregional y hoy es el segundo empresa en el mundo para atención médica a domicilio. Y ahí le agregamos la dimensión ambiental, diciendo, bueno, ¿cómo vamos a hacer para los aceites, las llantas, el consumo de estos? Entonces, otra vez, cuando uno lo presenta a su junta, suena como un gasto, ¿no? Es decir, que es solo un gasto. ¿Cuál es el beneficio de estos? ¿Cuál es el impacto de estos? Y se demoró años para realmente empezar a verlo. ¿Y cómo se empieza a verlo? Uno empieza a ver una tasa de rotación de su gente inferior porque la gente se empiezan a identificar a los valores de la empresa, dice no me corresponde. Uno hay que comunicar sobre ella, pero la gente dice me corresponde esta empresa, piensa como yo, ¿sí? Y los mismos accionistas, pues ahí uno empieza a mostrarle cuál es la correlación, ¿sí? Y hay que matar un poquito esta idea de que un accionista o un capitalista solo piensa en el profit, ¿no? Es decir, que es mucho más
enriquecedor trabajar para una empresa donde uno puede hablar de cada uno de esos impactos y tienen unos beneficios colaterales que son muy importantes. Sí, yo creo que efectivamente esa es la reflexión, Luqui, y voy a intentar cerrar como con esto. Está bien apostarle, por supuesto, y estamos acá a los temas sociales, a los temas ambientales, pero al final es la combinación de muchos factores lo que hace que eso sea buen negocio. Y no se nos puede olvidar eso. Yo creo que ese caso de cómo remunerar mejor a los enfermeros, a los conductores para atraer mejores médicos, para mejorar el servicio y tener así más cliente y crecimiento, apostándole a diferentes variables del triple impacto, hacen que sea buen negocio. Yo creo que es muy interesante ese ejemplo. Bueno, voy a ir con Camila. Camila, es que yo lo tengo que decir, yo, mejor dicho, cuando chiquito, todas mis vacaciones eran en fincas cafeteras, digamos, y realmente creo que todos los que vivimos en un país como Colombia nos sentimos supremamente orgullosos de una marca como Juan Valdez. Yo cada vez que veo noticias que abren nuevas tiendas, abrieron unas nuevas tiendas en Turquía, de verdad uno siente como colombiano orgullo y que estés liderando esa empresa con esta visión del triple impacto es muy interesante. Cuéntanos un poco qué reflexiones te genera un evento como estos y cuéntanos un poco la experiencia de Procafecol en este camino. Claro que sí, empiezo tal vez por el sentimiento que me genera estar aquí y es un sentimiento de esperanza. Cuando nosotros vemos lo que está pasando en el mundo, no solamente en términos ambientales, que es muy grave, pero en términos sociales, que creo que es peor todavía, pero ver a este grupo de personas reunidas realmente me genera esperanza en el sentido de, si bien el compromiso y la apuesta, porque hablar de sostenibilidad es hablar de una apuesta, es individual, como personas, como lo hablaba el viceministro, como personas, como corporaciones, es una apuesta individual. La verdad, la unión hace la fuerza y ver este grupo de personas acá sentados, hablando nosotros sobre estos temas, que me pongo a pensar y yo creo que hace 3 o 4 años, primero el espacio no estaba creado y segundo, el auditorio seguramente estaría en 1/3 o menos. Yo incluso a nivel personal les confieso que hace 5 años pues no sabía muy bien qué era esto de empresas B, empresas BIC, sostenibilidad, triple impacto, y eso no fue hace mucho. Entonces, ese es el sentimiento que me genera. Creo que juntos podremos sacar adelante grandes temas, no solo para Colombia, sino para el mundo. Y bueno, Juan Valdez, creo que lo que tú mencionas, y es que cada uno de nosotros como colombianos o latinoamericanos, sentimos al café y en particular a esta marca como un pedacito propia. Y creo que ese es el principio de la sostenibilidad en Juan Valdez, y es que Procafecol, como empresa responsable de llevar y representar a la marca Juan Valdez, nació siendo sostenible hace 20 años, justo este año cumplimos 20 años, cuando claramente pues no se hablaba de eso, pero representaba 540.000 familias caficultoras y representaba un gremio que en Colombia es supremamente fragmentado, principalmente impulsado por pequeños agricultores, pequeñas familias que llevan a cabo el cultivo de uno de los productos insignia de Colombia, y así nació con ese propósito. Pero en realidad, cuando decidimos incorporarlo en el centro del modelo de negocio, fue en el año 2019. Y de manera consciente, nosotros definimos nuestro objetivo estratégico como generar valor compartido para todos nuestros grupos de interés. Y esto fue hace un poquito más de 3 años, y cuando hablábamos de esto decíamos, bueno, ¿qué es esa generación de valor compartido? Y todos los grupos de interés, yo me acuerdo que la Junta nos preguntaba, ¿para todos? Y como equipo respondíamos, claro, tiene que ser para todos, tiene que ser para los caficultores, a quienes representamos, para nuestros colaboradores, para nuestros clientes, para nuestros consumidores, para nuestros proveedores, para la sociedad civil, y acá podría seguir con todos los grupos de interés. ¿Qué hicimos entonces? En ese momento definimos un plan, porque esto no se alcanza de un momento a otro, sí empieza con una convicción profunda, y así creo que seguramente en las historias que hablemos hoy vamos a ver ese punto transversal, y es, Luke nos lo acaba de decir, hay una convicción profunda, una decisión, y de ahí empiezan una serie de acciones que se toman. Entonces, con creación de valor compartido en el centro,
definimos 3 ejes fundamentales para Juan Valdez. El primero es la creación de valor para lo que hemos denominado nuestro amigo caficultor. ¿Por qué amigo? Porque seguramente muchos de ustedes son aquí amigos Juan Valdez, nuestro programa de lealtad, pero nosotros de manera, digamos, muy curiosa no teníamos un plan amigos caficultores. Entonces tenemos amigo caficultor, tenemos proveeduría sostenible y tenemos un tercer eje de mitigación de cambio climático y economía circular. En Amigo Caficultor, ¿qué tenemos? Tenemos poblaciones importantes y vulnerables como mujeres, como jóvenes y como accionistas caficultores. En cada uno de ellos hemos trabajado no solamente de manera puntual, porque muchas veces uno ve programas de un producto en particular que es sostenible y entras y sales a la comunidad, sino en realmente generar un apoyo multidimensional para cada una de estas poblaciones. ¿A qué me refiero? Voy a usar el ejemplo de Mujeres Caficultoras. Empezó con unas bolsitas, 1000 bolsas en el 2017 como una edición especial. Hoy en día ya es un producto en línea, voy a ir un poquito rápido porque tenemos mucho que conversar, pero hoy en día, después de muchos pasos y acciones definidas, es un producto en línea y les quiero contar que es el producto número 1 en ventas de la línea premium. Y no es porque sean mujeres, porque seamos mujeres, es porque en realidad es un producto de excelente calidad que tiene impacto social, ambiental y económico y nos genera todos los beneficios que nos hablaba Luca anteriormente. Jóvenes también es de esta manera y nuestros accionistas caficultores que nos venden café a unos precios superiores. El segundo eje es proveeduría sostenible y este es un eje muy importante porque necesitamos habilitar los ecosistemas para que la proveeduría que tiene estas características sea realmente competitiva. Y ese es uno de los grandes temas que seguramente vamos a ver acá, y es que los empaques sostenibles son más caros, los productos sostenibles son más costosos, pero en la medida en que se genere volumen y espacio para esos proveedores, pues vamos a tener un beneficio múltiple, y ahí hemos tenido más de 16,000 proveedores sostenibles. ¿Esto qué implica? Esto implica obviamente ajustar el modelo de gobernanza, las políticas de compras y tomar unas decisiones muy activas en la compañía. Y en mitigación de cambio climático y economía circular, estamos en proceso de la medición de nuestra línea de emisiones, tenemos programas de reuso, tenemos programas de empaques sostenibles, y este te diría que es uno de esos puntos, porque con mucha humildad hay que decir lo que hemos hecho bien y lo que está en camino, y este es uno de esos puntos que tenemos que acelerar mucho en los próximos meses y años. Y todo esto pues se enmarca en las personas y se enmarca en todo el soporte y la apuesta que tenemos hacia nuestros colaboradores con programas de diversidad, equidad e inclusión, no solamente femenina, sino de todo tipo, programas de inclusión de discapacidad cognitiva, por ejemplo, como nuestros amigos del alma, que seguramente muchos de ustedes conocen en nuestras tiendas Juan Valdez, y un acompañamiento profundo a todos nuestros grupos de interés. Entonces, así es como desde Juan Valdez pensamos y abordamos el tema de la sostenibilidad con una convicción profunda y una apuesta contundente. Venga, Gabriela, escuchándote me parece interesante, un poco como lo decía Luke, igual, es cómo combinamos diferentes elementos para hacer una estrategia de negocio diferente, competitiva, rentable y tal. Pero lo cierto es que has tocado un montón de cosas, hablamos a veces de temas de sostenibilidad, hablamos de valor compartido, nosotros en la Cámara lanzamos hace un par de meses un tema de conducta empresarial responsable, hablamos de BIC, de B. Mejor dicho, hay una serie de conversaciones ahí andando, pero que al final recogen los mismos conceptos y los mismos principios. Sin embargo, ayer teníamos la oportunidad también de escuchar al presidente Duque cuando nos cuenta que están inspirados en Sistema B, este tema de empresas BIC. Ayer tuvimos la oportunidad y vamos a estar invitando a muchas de las empresas acá que estén interesados en hacer de la mano de Sistema B un trabajo que llama Camino Más B para acompañar seguramente a 70 empresas a dar ese paso que ustedes ya dieron. ¿Cómo fue ese paso? Cuéntanos un poquito más de eso, cómo fue ese paso ya de no solamente incorporarlo dentro de la estrategia de negocio, sino dar el paso a tener un sello, de apostarle más visiblemente a estos temas que al final es lo que hacen muchas de las empresas que están aquí, que tienen en su denominación BIC. Sí, claro que sí. Por aquí vi a Camilo Ramírez, que es de Sistema B en Colombia. Nuestro objetivo de convertirnos en una empresa, digamos, sostenible y con el valor compartido en el centro, ya se los conté, lo definimos. Luego nos encontramos con esta posibilidad de elegir un camino que para nosotros lo que implicaba era
la contundencia, la rigurosidad tal vez de montarnos en una senda que nos iba a exigir y que nos iba a permitir ser mejores cada día. El mantra de Empresas B es que no solo queremos ser las mejores del mundo en lo que hacemos, sino queremos ser las mejores para el mundo. Y esto es muy de la mano del pensamiento BIC. Entonces empezamos la idea de certificarnos como empresa B en el 2019 y era un objetivo que hacía parte de nuestra estrategia. Sin embargo, llega la pandemia. Esto es una historia muy linda porque a veces, y no a veces, yo creo que siempre los retos crean unas oportunidades enormes. Y con más de 300 tiendas en Colombia cerradas, literalmente más de 150 tiendas en el mundo cerradas, decimos, ¿qué podemos empezar a agilizar? ¿Qué podemos empezar a hacer? Y uno de esos temas que agilizamos, acá podríamos hablar sobre muchos otros, pero uno fue ese camino hacia la sostenibilidad. Y fue un trabajo que partió no solamente desde un equipo de sostenibilidad, yo creo que eso va a ser clave, lo vamos a hablar seguramente hoy. Esto no es un equipo, una oficina trabajando en cómo somos sostenibles ambientalmente, qué bien le hacemos a la comunidad, sino esto es realmente elevar este pensamiento al top management, a la junta directiva. Y eso fue lo primero que hicimos y empezamos este camino que les confieso, es un camino muy riguroso y es un camino que no es fácil. Si bien nosotros somos una empresa que les decía, nacimos sostenible, medirnos y entender nuestro posicionamiento en 5 aristas: gobernanza, comunidad, clientes, medio ambiente y colaboradores, pues es claramente un camino muy serio que tienes que emprender y es absolutamente multifuncional dentro de la compañía. Entonces nos embarcamos en el 2020 en este camino, tuvimos una primera evaluación en la que estábamos cerquita, luego nos volvimos a medir y lo logramos y recibimos la certificación en febrero del año pasado, febrero 2021, y yo siempre digo que este es uno de esos regalos que nos dejó la pandemia. ¿Qué implica entonces? Implica que ahora tenemos un compromiso gigante. Pues antes sí estábamos comprometidos, ahora estamos triple comprometidos con esto. Además, somos voceros del tema porque yo creo que tenemos la responsabilidad de invitar a otros a ser parte de esta filosofía, más allá de si somos B o BIC, porque además aplaudimos y respaldamos a todas las empresas que deciden el camino BIC. Yo creo que es una filosofía, es una forma de ver el mundo que yo creo que ya no es necesariamente opcional, yo creo que ya es un must. Mil gracias, Camila. Voy a hacer una cuña para todas las empresas que nos acompañan, que seguramente conocen la agenda. Sabemos que uno de los temas que más genera retos cuando se decide tomar la condición BIC o algunos otros de los sistemas que sirven precisamente para mantener la condición BIC es precisamente ese tema de reporte, esa rigurosidad que se requiere tener, y por eso en las franjas de la tarde en esta agenda académica de SPOBIC tenemos, desde ayer empezamos, hoy, mañana, talleres para acompañar a las empresas a que sepan cómo reportar bajo estos estándares con el propósito de mantener BIC. Para los que de pronto no los conocían, los invitamos a que estén conectados también en horas de la tarde a eso. Bueno, Adriana, con Adriana además hay otra historia, es que este SPOBIC arranca por un evento de reconocimiento que hicimos el año pasado a esas primeras empresas que empezaban a dar el paso a ser BIC. Hoy día hablamos de 1.400, hace un año hablábamos de cerca de 300 empresas en todo el país y Finandina era precisamente una de esas y tuvimos la oportunidad en su momento de estar con Orlando, el presidente aquí, también en un panel parecido hablando de esto. ¿Qué sensación te genera esta feria, ¿no? Ante un año después tener este auditorio que, mejor dicho, no solamente hace 5 años, sino hace un año era un poco diferente también por temas de pandemia, pero también ver a más de 80 emprendedores allá atrás en una feria y tener un evento de esta naturaleza, ustedes que desde también siempre le han apostado a esto. Cuéntanos un poquito de esa sensación, Adriana. No, pues llena de orgullo de país, ¿no? Da muchísima esperanza, como decía Camila, ver esto, porque es claramente una de las muestras, una de las pruebas de que hay un cambio de conciencia empresarial sobre que la manera antigua con base en la cual estábamos funcionando en las empresas no es la manera que nos va a permitir un futuro para nuestras organizaciones y para nuestras familias. Realmente lo que sucedía en el pasado había un discurso muy acartonado, métodos, procesos, certificaciones ISO, papeleos,
donde decíamos que efectivamente había responsabilidad social corporativa porque cumplíamos con una cuota de determinado tema de diversidad, pero creo que el mundo ya se dio cuenta que ese modelo de empresa y ese modelo económico realmente no es genuino, no es coherente y no nos va a llevar a la sostenibilidad del planeta en todos los componentes que confluyen en la sostenibilidad. Entonces llena de esperanza ver cómo más y más personas están conscientes de ese cambio y cómo realmente estamos empezando a mirar al otro en su real dimensión, porque eso es la sostenibilidad. La sostenibilidad empieza con el propósito personal de entender que hay algo más que levantarse para ir a trabajar y ganar un sueldo mensualmente. Eso mismo tienen que pensar y concebir las empresas, que si no tienen un propósito hacia la contribución general, pues finalmente están llamadas a la extinción o a crecer menos, que es lo que han demostrado los indicadores y los rankings internacionales, donde es difícil. Tú insistes y le preguntabas a Luke ¿por qué apostarle a esto? ¿Cómo probar que esto sirve? Y realmente creo que los índices más relevantes que hay hoy en día sobre el tema es la muestra de cómo es más fácil crecer si pienso en el crecimiento de todos. ¿Cómo es más fácil vincular talento humano calificado si ese talento humano se siente alineado con mi propósito corporativo? ¿Cómo es más fácil lograr que ese talento que atraigo se quiera quedar conmigo porque se alinea con el propósito de contribuir de una manera distinta a la sociedad? ¿Cómo es más fácil que el cliente, que también está adquiriendo cada vez más esta conciencia, se quede y decida comprarme a mí, a pesar de la competencia, porque me alineo con su propósito de contribución al planeta? Entonces realmente es muy satisfactorio ver cómo cada vez más y más gente se suma a esta ola. Oye, Adrián, una cosa que lo decía en la introducción, porque de verdad es algo que me parece muy interesante y lo hablábamos también el año pasado, y es, a ver, el sector financiero se enfrenta a muchos retos, retos de diferente naturaleza. Incluso voy a arrancar por uno que para mí es como de los más claros, es incluso desconocimiento, digamos, del impacto que genera, de las lógicas que tiene detrás como negocio. Y mucha gente dice, oiga, de pronto una entidad financiera que hace este paso y de verdad dice, oiga, soy big, empiezo a reportar, tengo prácticas laborales, tengo productos digitales, trabajo por la inclusión financiera, trabajo por el crecimiento, impactando a comunidades externas, internas al interior de la organización. Y hace ese reconocimiento como diciendo, esto no está, lo voy a poner así, vetado para ningún sector. Ahorita más adelante lo va a decir a Luke que invierte si no estoy mal, en 9 sectores diferentes de la economía, que profundicemos sobre eso. Pero ustedes como banco, ¿qué reflexión hicieron respecto a eso y qué resultados les ha generado haber dado ese paso como una institución financiera que le crea estos temas y que hace ese reconocimiento no solamente creyéndole, sino estampándolo en su nombre como es este tema? Cuéntanos un poco de eso. Sí, es un poco contraintuitivo porque pareciera que como los bancos no tenemos alma, entonces como que en esta ola no podemos trabajar, pero realmente no es así. Realmente fue un cambio. A ver, yo creo que en el modelo de Finandina ha habido fundamentalmente 3 factores que han contribuido al lugar que tenemos hoy en día en la sostenibilidad. Primero, el ADN de la organización. Es una organización que a lo largo de 70 años ha pensado en el otro. Desde sus inicios financiaba becas en las universidades para que gente de escasos recursos pudiera formarse. Desde sus inicios como banco quiso poner una sede en un lugar en donde ningún banco funciona. Nosotros tenemos nuestra sede en Chía, lejos del distrito financiero, del sector financiero, con el ánimo, entre otras cosas, de favorecer el empleo en la región, en la Sabana Norte de Bogotá, pudiendo facilitar oportunidades de trabajo a personas de estrato 1 y 2 que en otras condiciones no tendrían cómo emplearse, buscando generar un desarrollo económico en la región y obviamente buscando un modelo de negocio que fuera sostenible mediante la optimización de costos. Ese ADN siempre ha estado ahí, incluso desde antes de que esto se llamara sostenibilidad o que esto se llamara BIC o que esto se llamara B. El querer contratar mujeres, madres, cabezas de familia, fundamentalmente madres, cabezas de familia dentro de la planta de la organización. Eso es un empeño de hace muchísimos años, desde antes de que la sostenibilidad fuera tan relevante. Adicionalmente tenemos un modelo de negocio que es un modelo digital, primer banco digital de Colombia. Entre otras cosas, por eso era fácil apostarle a una sede en Chía,
porque no queríamos una red de oficinas, porque no queríamos que la gente se trasladara hasta la dirección general, sino que queríamos que todo el proceso de vinculación y gestión de producto financiero el cliente lo pudiera hacer de forma digital. Hoy en día tenemos algunas barreras normativas en temas de crédito hipotecario y crédito de vehículo porque hay trámites que siguen siendo presenciales, pero lo que nosotros queremos, nuestro empeño, nuestra obsesión diaria es lograr que absolutamente todos los productos se gestionen, se abran, se cierren, porque también hay que darle libertad al cliente de irse si ya no quiere estar. Esa es la mayor libertad que hay. Todo se haga de manera digital. Y ese modelo de negocio digital también favorece muchísimo la sostenibilidad, en la medida en que todos los procesos internos también fluyen hacia lo digital y que para el cliente es mucho más ágil, mucho más fácil y mucho más sostenible en términos ambientales poder gestionar todo desde su celular o desde su casa que emitir huella de carbono para trasladarse hasta una oficina donde tiene que firmar 5 formas, gastar papel y gastar tinta y contaminar. Y adicionalmente, el análisis de megatendencias que ha hecho que recorramos un camino que no es muy usual para los bancos, pero que los accionistas en medio de su visión absolutamente pionera en estos temas dicen, nosotros tenemos que dejar de pensar que somos un banco que coloca plata y que se gana plata por prestarla. Somos un habilitador de oportunidades para lograr el progreso de las personas. Y el papel de la banca aquí es muy fundamental, absolutamente fundamental. En la medida en que tenemos que ser conductores de incentivos, de financiación eficiente, de financiación de infraestructura, que permitan lograr todas estas metas de país hacia la reducción de carbono, hacia la inclusión, hacia la diversidad, porque para todo esto se necesita plata. Entonces, si desde la banca nos concebimos no como uno de los actores más poderosos de la economía, intocables, que estamos porque siempre tenemos que estar, sino como un actor de cambio, habilitando las oportunidades para que esto se genere, pues sin duda vamos a lograr el propósito de contribuir, pero además seremos obviamente mucho más y más sostenibles en el tiempo. Oye, Ariana, un tema que me parece importante preguntarte al escucharte, porque además sé que es algo que los emprendedores y los empresarios siempre se preguntan y es, tal vez Luke lo decía en algún momento, el cliente muchas veces todavía no lo reconoce y no está dispuesto a pagar ese delta en precio que a veces nos cuesta ser más sostenible. A ustedes el cliente, ¿qué les dice? Mejor dicho, en un sector, creo que fue la palabra que utilizaste, que puede ser el coco, ¿qué les dice el cliente? ¿Qué han escuchado del cliente cuando ustedes no solamente lo tienen en su ADN, sino en los últimos años cuando hacen ese reconocimiento de, me imagino la papelería hoy dice Banco Finandinas BIC en algún punto? Entonces, ¿qué les ha dicho el cliente? ¿Cómo ven eso? Pues lo primero que ha pasado es que hay mucha tramitomanía en todo el sector. Entonces, cuando una entidad financiera que es tan regulada y tan vigilada cambia su razón social para incluir el BIC, se encuentra con varias barreras de razón social, Cámara de Comercio, trámites en entidades donde a veces se veían frenados porque es que esta no es la entidad que estaba aquí inscrita. Entonces, tenemos confianza que en la medida en que más y más empresas se sumen a esto, deje de haber algún tipo de entorpecimiento en la labor de estas empresas por el hecho del cambio de razón social. El cliente es un cliente al que hay que informar mucho y por eso es que es muy importante que cada vez más empresas estemos en esto. Todavía yo creo que dentro de los clientes, dentro del empresariado, no es muy claro lo que es ser BIC. Y entonces nos queda una labor de evangelización muy grande. ¿Nosotros en qué estamos trabajando? Primero, hacia un tránsito de cultura organizacional que sea coherente y genuino. Aquí en esta organización hay un compromiso fundamental de los accionistas, creo que tú lo mencionabas, y esto no nace de la primera línea desde los accionistas, pues no funciona, pero de ahí para abajo tiene que ir bajando con la misma pasión y el mismo empeño para que esto verdaderamente tenga efectos. Entonces, hemos dado prioridad a ese tránsito de cultura organizacional donde absolutamente todos los colaboradores podamos ser evangelizadores y podamos conocer en qué se traduce nuestra oferta sostenible, que ya hoy sabemos en qué se traduce nuestra oferta digital, pero contar y mostrar cómo eso digital realmente es el sustrato de la sostenibilidad, es nuestro primer empeño.
Y pues bueno, creo que será mucho más potente cuando logremos ya el sello B, que llevamos también varios años trabajando en el tema porque es absolutamente exigente. Lanzamos como 3 encuestas, autoevaluaciones, y ya estamos en la recta final de certificación de inspección. Probablemente en ese momento, cuando nos comuniquemos con el primer banco B de América Latina, vamos a generar mucha más conciencia, mucha más sensibilización, y vamos a poder derribar esas barreras que indican que hay ciertos sectores que tienen todo este tema vedado. Mil gracias, Adriana. No, yo creo que además es una reflexión interesante. Ahorita le voy a profundizar sobre el tema con Luke y esa visión desde fondo, si hay sectores vedados, incluso contándole ahorita algo, porque tengo un buen amigo que trabaja en Philip Morris, y digamos la reflexión que también ellos como empresa hacen, ahorita la cuento, porque yo personalmente creo que no hay sectores vedados, pero ahorita lo hablamos. Yo, cuando presentaba a Angélica, de verdad, es que me pareció muy interesante esa iniciativa que tienen entre un sindicato y la Asociación Industriales en Suecia. Yo creo que es muy interesante precisamente para generar una conversación amigable. Y yo creo que en parte importante de esta, lo voy a poner así, estigmatización que en algunos momentos tenemos como sistema económico, que es el sistema económico de la libre empresa, el sistema económico de las libertades individuales, que en principio es que no es nada diferente a que cada uno de nosotros pueda hacer guardadas las proporciones lo que quiera, es precisamente esa relación de hay unos que se enriquecen a costa de otros, que si me permiten hacer una disertación muy cortica, es súper injusta, porque un empresario como los que están ustedes acá, como lo describía Hernán Echavarría Olózaga, decía, un empresario es quien pospone una decisión de consumo inmediata para agregar valor a una sociedad, para tener una posibilidad de consumo futuro. Los empleados, yo en este caso soy empleado, los empleados recibimos unos ingresos y casi que vamos directamente a consumo. Un empresario tiene que posponer una decisión de consumo para seguir invirtiendo, y yo creo que, pero una de las cosas, para no quedarme ahí, una de las cosas es precisamente esa relación con el empleador. Cuéntanos un poco, lo primero, una experiencia internacional que siente al ver un escenario como estos, pero cuéntanos un poco más de esta iniciativa, del trabajo que ustedes hacen y de la importancia de generar una conversación cada vez más fraterna entre empleado y empleador como base fundamental de este tipo de nuevo ADN empresarial, el cual estamos impulsando con estas empresas. Bueno, muchísimas gracias. Y aquí haciéndole un poco de eco a mis colegas, creo que llena de orgullo, pues trabajo con una experiencia internacional, pero soy colombiana. Entonces creo que llena de orgullo ver en realidad una convicción por saber que el business as usual y los negocios como los hacemos ahora no los podemos continuar, o como los hacíamos antes, no los podemos continuar, y en realidad creer en una forma alternativa de hacer las cosas, y esa forma alternativa que sea de un crecimiento conjunto. Y un poco creo que eso da mucha cabida, y hemos visto que hay una posibilidad a través de este proceso de generar un cambio de paradigma y un cambio de mentalidad al respecto de los actores del mercado. Y creo que eso es muy importante, y bueno, pues contándoles un poco lo que es el programa. El Swedish Workplace Program es un programa de cooperación que trabaja con el sector privado, porque efectivamente creemos que el sector privado es un motor de transformación de la sociedad y es un motor de cambio. Es donde estamos la mayor parte de nuestro tiempo, en nuestro trabajo, y es donde todos podemos aportar. Y creo que parte de una base muy importante, y es que el cambio no lo generan los otros. Nosotros no podemos esperar el cambio de nuestro entorno, no podemos esperar que las personas alrededor de nosotros cambien si nosotros no cambiamos. Y ese cambio de mentalidad, ese empoderamiento hacia el cambio, es una de las bases que vemos. Si tomamos el modelo sueco, ¿qué experiencias podemos ver? Podemos ver un concepto, por ejemplo, de triple hélice, y es un concepto de la cooperación entre gobierno, empleadores, empleados y sociedad civil para el mismo fin. En este sentido, no hay una concepción del uno y el otro como enemigos o unos estigmas al respecto de sus intereses, sino como social partners o socios
socios con los cuales se crece de manera conjunta. Y al tomar esa experiencia y esa visión, pues básicamente nuestro programa que trabaja con el sector privado nace de ese esquema colaborativo. Entonces el Swedish Workplace Program es liderado por un gremio de empresas que es el Consejo Internacional para la Industria Sueca, más fácil NIR, un poquito más corto, uno de los mayores sindicatos de Suecia, que es IF Metall, y somos financiados por la Agencia para el Desarrollo y la Cooperación Internacional de Suecia, ASDI. Entonces, tenemos gobierno, representantes de empleados y empresarios fomentando el programa de cooperación en distintos mercados. No solamente en Colombia, estamos en Vietnam, en Kenia, en Sudáfrica y hemos hecho colaboraciones con República Democrática del Congo en algunos casos. Y creo que una de las lecciones que podemos ver en el programa, hablando de esos paradigmas y estereotipos, es ese cambio de negocio donde uno, el empresario, no es esta figura de una persona capitalista que quiere llenarse y ganar plata, sino es una persona que es una persona consciente de su transformación y propósito en la sociedad. Y también, y hay que decirlo en Colombia, el empleado no es una persona floja, que no le interesa el crecimiento de la empresa, que no le interesa aportar, que solamente va a trabajar a realizar un ingreso, sino que en realidad es un actor súper desarrollado y que es vital para el esquema de desarrollo de los negocios en las compañías. Entonces, y esto es muy importante no solamente para esquemas BIC, sino para la sostenibilidad en general. Y lo hablaban mis compañeros, lo hablaba Camila, lo hablaba Andrea, sobre el compromiso que viene de los accionistas, desde la junta directiva y de la gerencia, pero creo que adicional a esto es generar estos espacios de co-creación con los colaboradores al interior de la compañía para que no sea el equipo de sostenibilidad y no continuar realizando iniciativas que vienen de la gerencia o que se inventó el jefe o que es de la empresa o le sonó a la persona tal, sino que en realidad son iniciativas en las cuales cada embajador, ya sean operarios independientemente del cargo, se hacen parte, son sostenibles por eso y básicamente creemos en ellas y por eso salen adelante. Y creo que es muy enriquecedor porque eso permite cuestionar muchos estereotipos que tenemos sobre los actores sociales y cuando hablamos de la posibilidad de redistribuir utilidades, que lo dan las empresas BIC, digamos, esto es muy normal en un modelo sueco, es parte como del transcurso y de hecho los representantes de los empleadores en muchos casos se encuentran en las juntas directivas y esto es muy normal. Sentimos que hay una forma de ver aquí representantes de empleados o representantes de empresarios, entonces que el empresario siempre va a estar hablando del bottom line o de los resultados y de cuánto voy a recibir al fin y al cabo, y que el representante del empleado siempre va a estar hablando de, bueno, ¿y cuánto voy a recibir yo? ¿De qué manera lo voy a recibir? Hay muchos estereotipos alrededor de eso, pero cuando uno ve esa conversación en otro contexto y lo puede ver en Suecia, y he tenido la experiencia, uno no los puede diferenciar. El empleado y los representantes de empleados van a hablar del bottom line y van a hablar del bienestar de la compañía y de los resultados económicos también porque va a ser parte de su crecimiento, es parte de su interés, es un trabajo conjunto y te van a hablar de sostenibilidad y te van a hablar de indicadores corporativos y te van a hablar de compliance igualito y no se ve esa diferencia porque todos están alineados hacia un fin común. Y creo que lo que nace eso es poder tener conversaciones y tal vez esas conversaciones y generar una cultura de diálogo para la cual a veces como colombianos necesitamos generar un poquito más de habilidades para poder tener estas conversaciones y enfocarlas hacia la sostenibilidad. Y aquí me gustaría hacerle un poco de eco a lo que decía Luke, y es que en realidad lo que esto demuestra es un cambio y lo que podemos ver en esta materia es un cambio en la percepción de relaciones, desde relaciones transaccionales, de alguien gana, alguien pierde, a relaciones de co-creación y relaciones de construcción. Y es poder entender ese proceso genera un valor agregado y el valor agregado, qué pena, no solamente se va a ver en materia de resultados económicos, también se va a ver en innovación. Y no es coincidencia que un país, y pongo el ejemplo de Suecia porque es la experiencia que tengo ahora mismo, tenga un país que tiene 0.13% de la población global, tenga un impacto enorme sobre la innovación a nivel internacional. El año pasado fue rankeado segundo en el índice global de innovación. Ellos en Suecia no pueden compartir, por ejemplo, con capital humano, mano de obra,
trabajos por su estilo de economía, pero compiten en innovación y en el bienestar y en la inversión en el bienestar de la población. Es un modelo bastante interesante que creo que podemos sacar ejemplos y creo que ya las empresas que están en BIC, que están trabajando en este tema, están adelantando en muchos de estos aspectos. Yo te voy a poner en aprietos. A ver, en temas de estrategia empresarial se habla que de verdad la cultura se come a la estrategia. Digamos, yo creo que digamos, eso está lo suficientemente demostrado. Y muchas veces lo que pasa con emprendimientos que empiezan a crecer es que empiezan a perder la cultura. Ni que hablar de empresas mucho más grandes que intentan hacer un cambio de cultura en sus organizaciones. ¿Qué hay, mejor dicho, y realmente es una pregunta muy difícil, pero ¿qué hay que mover? Si nos dices una o dos cosas, ¿qué hay que mover en tema de la cultura con este aprendizaje que ustedes tienen en este programa para que la cultura sea un detonante de temas de triple impacto en las organizaciones? Digamos, ¿cuáles serían esas dos cosas que hay que mover dentro de los aprendizajes que ustedes tienen como programa, Angélica? Es una pregunta súper compleja, pero definitivamente tendría que decir, uno, ¿cómo vemos el error? Ahí sería un primer punto y es, podemos ver que una cultura que castiga el error, una cultura de miedo hacia el error, no fomenta innovación. Y en ese sentido tampoco fomenta la apropiación de los colaboradores y la participación para en realidad pasar de la política a la práctica, porque en política podemos tener toda la visión de triple impacto del mundo, pero en el día a día y cómo lo implementamos depende de las personas que son parte de nuestra organización. Versus una cultura que celebra, y sé que esto suena súper controversial, pero que celebra las oportunidades y que celebra el error, que celebra la posibilidad de equivocarse. Y creo que eso implica, como decía Luke al comienzo, implica una visión de más largo plazo, implica pasar de una visión cortoplacista a los resultados actuales a una visión de largo plazo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la escucha activa, que es algo que como habilidad debemos perfeccionar bastante. Y es que muchas veces cuando estamos en los procesos de creación, nosotros escuchamos, pero estamos escuchando para ver cómo vamos a contestar. Estamos escuchando para ver cómo voy a comprobar mi punto. Estoy escuchando para ver, uy, ese argumento que dio, ya tengo ese puntico para poder comprobar que yo tengo la razón. Y difícilmente para entender el punto de vista del otro y tal vez estar abierto a cambiar uno un poco. No necesariamente implica que uno tenga que cambiar, pero estar abierto al tema. Entonces, trabajar en habilidades de conversación y diálogo y generar una cultura de innovación es muy importante. Y esto también implica que generar los canales de comunicación adentro de la compañía y los canales de diálogo para poder escuchar soluciones innovadoras. Y aquí quisiera poner un ejemplo puntual, público, eso lo compartió el presidente de Scania en Expo Dubai, ahorita en diciembre, y es que la realidad es que las personas que trabajan en el día a día en lo que están trabajando, sean microempresas o sean grandes empresas y las que trabajan en la fábrica, las que trabajan con el cliente, las que trabajan en el día a día, son usualmente las que tienen las soluciones de los problemas y las que la conocen. Usualmente estas salen de esa realidad y de ese conocimiento. A veces no les damos el valor y a veces los cargos en nuestra economía y en organizaciones muy verticales, a diferencia de las organizaciones planas suecas, dificultan un poco que lleguen las ideas a la gerencia. Y el presidente de Scania en este proceso nos estaba hablando de lo que estaba sucediendo en la pandemia, ¿no? De las diferentes adaptaciones que tenían que hacer, un poco el análisis también que estabas contando, Camila, que hicieron y bueno, tenemos que adaptarnos a la circunstancia actual, ¿cómo hacemos? Estaba gerencia de la compañía a nivel regional y a nivel internacional pensando, bueno, ¿cómo hacemos? Y tenían que hacer unos ajustes de una cantidad de procesos y en realidad la solución vino de un obrero de una fábrica quien propuso que había que cerrar 2 semanas la fábrica, además una propuesta súper controversial porque eso que iba a implicar en materia de costos, en materia de ventas, los planes de ventas de la compañía. Y lo que él comenta es si nosotros no tuviéramos esos espacios de diálogo, eso nunca hubiese llegado a él, que él era el que tomaba la decisión.
Y de hecho fue la mejor decisión que tomaron y él cuenta cómo eso permitió una transformación profunda a la compañía que además generó oportunidades dentro de Mil y mil gracias. Y como nos gusta que nos sigan acompañando, eso es ahora la pregunta fácil para que no me vayas a quedar odiando aquí. El propósito claro de las compañías, el propósito de triple impacto de las organizaciones facilita la conversación fraterna entre el empleado y el empleador. Claro que sí. Sin lugar a dudas. Totalmente, porque de nuevo la visión de triple impacto, creo que Andrea lo estaba diciendo, y es este enfoque en tener un propósito, ¿no? Y eso genera, esa visión de triple impacto genera una cultura de tener un propósito todos conjuntos, y esa convicción que nace tanto de los líderes de la compañía, de los empresarios como de los empleados, y en ese sentido permite construir conjuntamente. Precisamente las prácticas que se establecen generan per se conversaciones de co-creación, de democratización. Si vemos los estándares BIC, vemos democratización de la toma de decisiones de la compañía, por ejemplo. Vemos la posibilidad de construir conjuntamente soluciones en materias, cuando por ejemplo hablamos de equidad de género o hablamos de inclusión, no es solamente mi percepción de inclusión, es lo que pueden colaborar y pensar el resto del grupo. Entonces yo sí pienso que esta visión, esta forma o esta visión de incorporar el triple impacto al negocio o al modelo de negocio es vital para generar estas conversaciones, es un gran comienzo, pero también es un ciclo virtuoso, ¿no? Porque al mismo tiempo, al generar las conversaciones te permite pasar de un propósito en la intención a la realidad, y de qué manera se puede materializar y poder pasar a vivir todos esos valores que has construido y con los que están comprometidos. Y seamos honestos, todas las sociedades que han estado acá, las microempresas que constituyen BIC, las empresas grandes que están trabajando, creen en realizar y tener un impacto más allá de un negocio o un esquema financiero. Uno de nuestros socios está aquí presente, SKF, que está en los stands y va a dictar una charla de sostenibilidad, y cuando uno habla con ellos uno se puede dar cuenta que es algo que creemos, y es que creemos en realidad que podemos hacer algo mucho más que solamente un impacto social. Entonces este modelo permite tener esas conversaciones. Bueno, mil y mil gracias. Bueno, Lu, es que la pregunta me parece interesante y lo voy a hacer con este contexto. Yo, como les decía ahorita, tengo un muy buen amigo mío de la vida que trabaja en Philip Morris y hace un par de meses hablando con él, me dijo una cosa que me llamó mucho la atención y me dijo, nosotros como futuro sabemos que tenemos que eliminar todos nuestros productos con tabaco. Y uno dice, pucha, es Philip Morris. Es como... Pero eso, como lo están entendiendo, no les cambia, mejor dicho, yo creo que les cambia su propósito, pero como compañía siguen estando y quieren seguir siendo una compañía muy relevante a nivel internacional. Ayer incluso el presidente Duque, cuando nos acompañó en la instalación hacía otra referencia a otro sector, Ecopetrol, por ejemplo, en donde el presidente decía, hoy día la empresa que más invierte en reforestación, la empresa que más invierte en energías limpias, mejor dicho, una empresa que se da cuenta de todo este cambio, obviamente, lo dijo el presidente así, obviamente tiene el tema de estar en un sector que lo limita a hacer otras cosas, pero pues eso no quita que tengan dentro de su ADN el triple impacto. Ustedes como fondo han invertido, no sé, en 9, 11 sectores económicos, pero me gustaría escucharte esa reflexión. ¿Tú crees que hay sectores vetados en esta conversación? ¿Tú crees que hay estrategias? No, a ver, estrategias seguramente sí. Modelos de negocio que no puedan lograr este tipo de conversaciones. ¿Qué reflexión ustedes hacen como fondo que tienen la posibilidad de escuchar a cientos y cientos y cientos de emprendedores buscando recursos para poder escalar y para poder crecer? ¿Qué nos comparte sobre eso, Luco? Bueno, digamos que primero no creo que haya sector vetado. Nosotros, por ejemplo, invertimos en minería. Entonces uno dice, pues, minería, y la primera reacción de todo el mundo es un poco echarse atrás. El problema es que, bueno, estamos en minería de los metales que se requiere para la transición energética, ¿sí? Entonces, pues, si queremos pasar a motores limpios y a energía limpia, nos toca sacar esos metales del suelo, ¿correcto? Entonces, el propósito realmente sigue siendo un propósito que va hacia buen fin. Ahora, ¿cómo hacerlo?
para que se haga de forma socialmente responsable, con un impacto ambiental importante, etc. Entonces, digamos que no hay sector vetado, pero yo creo que la resistencia más grande viene de nosotros, del público. Es decir, que, por ejemplo, hacías referencia al discurso del presidente ayer, pero si uno mira en los últimos 10, 15 presidencias que ha habido en Colombia, el presidente Duque quizás es el primero que habla de economía naranja, de empresas big. La reacción general del público es, eso no son los problemas, eso son distracciones, ¿correcto? Y si uno ve la campaña política que tenemos en este momento, que están dando, estamos todavía con un debate de hace 20 años, ¿sí? Rico contra pobre o seguridad, no seguridad, paz, no paz, etcétera. Cosas que para 99% de la gente que estamos sentados aquí son debates donde ya no hay debate. Nadie está contra la paz, nadie está contra mejor integración, etcétera. Entonces, ir hacia adelante y apostarle a cambiar de modelo requiere una cierta determinación, una cierta terquedad de parte de los que lo creen, de los pioneros, de la gente que están aquí, porque uno va en contra un poquito de la opinión general, ¿sí? Si mi empresa no está dando buenos resultados, pero yo digo, pero mira que ambientalmente vamos bien y socialmente estamos bien, me votan igual, ¿correcto? Entonces, hay que tener esta terquedad de estar en lo correcto. Como hace 30, 40, 50 años la gente decía que hay que reciclar desechos y separar y esto. Al inicio siempre era visto como algo un poquito de costado, pero y yo lo creo profundamente, no soy colombiano, pero tengo la convicción de que Colombia puede ser una economía motriz y motor de Latinoamérica, por muchos aspectos, por su desarrollo económico, su nivel de educación, etcétera, pero que le falta a veces es esta proyección, este propósito. Es decir, Colombia, y me puedo equivocar, no tiene propósito, tiene problemas y soluciones, pero no tiene un propósito de nación. ¿Qué quiere Colombia para los próximos 30, 40 años? ¿Dónde queremos ser en la América Latina? Porque tenemos la capacidad, tenemos la economía, tenemos las Fuerzas Armadas, las instituciones, la educación, pero el país, esos países que estamos dando un ejemplo, Suecia, Dinamarca, Noruega, etcétera, son países que en algún momento se dieron un propósito, ¿no? Yo quiero ser carbon neutral, yo quiero ser el país más igualitario, yo quiero hacer toda una serie de propósitos con un tiempo, y uno empieza desde las empresas privadas al académico, a la sociedad, a alinearse y a ir convenciendo. Entonces al inicio son 5% convencido y 10 y 15 y 20, etcétera, pero tenemos que tener un propósito de decir, mire, nosotros vamos a ser el primer país de Latinoamérica donde el 80% de las empresas van a tener certificación BIC, ¿sí? Y si estamos convencidos de esto y cada uno de nosotros de nuestro escenario, y aquí hay 150, 200 voces que empiezan a repetir ese mensaje, empieza de pasar un pensamiento que es ahí imaginal a volverse tema de sociedad. Hoy los que ponen la agenda, que ponen los temas de sociedad, no, lo están poniendo en términos que para mí son quizás un poquito demagógicos, pero que no son real hacia la Colombia de mañana. ¿Sí? La Colombia de mañana va a necesitar crear empleos, pero ¿qué tipo de empleos? ¿Qué tipo de empleos vamos a necesitar crear? ¿Vamos a seguir creando empleos de campo o Colombia ya está a un nivel donde hay que estar pensando que podemos ser empleos de digitales, numéricos? Tenemos la educación para hacerlo. Entonces, esta aceptación de este concepto de BIC, si tiene éxito, ustedes y vos en este papel tienen que tener terquedad, porque vas a tener presión para que eso desaparezca, para que otro tema pasen, pero en realidad este es el futuro. El futuro no es si sí o no hay que hacer la paz, o hay que reintegrar a los guerrilleros y hay que mejorar la seguridad urbana, todo eso es cierto, ¿sí? Pero la pregunta es, no hay debate sobre esto. Puede haber debate sobre el cómo, pero no hay debate sobre esto. El debate es cuál modelo económico Colombia, cuál proyección Colombia quiere tener en Latinoamérica. Queremos ser el motor, lo hemos visto en este momento con lo que llaman unicornio,
como Rappi y algunas de estas que aparece uno y se genera un ecosistema de innovadores y de gente en lo digital, ¿sí? Bueno, lo mismo hay empresas que hemos visto en el turismo ecológico que generan modelos que hacen mapeo de zonas verdes en Colombia y que dicen, mira, yo voy a poner un micrófono acá que me va a dar todas las especies de pájaros que hay aquí, ¿sí? Entonces, todas esas cosas que son un poquito marginales que están pasando, el debate sigue siendo, sindicato antioqueño va a cambiar de mano o no, tenemos que hacer menos o más azúcar, ¿sí? Y está bien, hay que tener esos debates, pero esos debates es como, sí, tengo que reforzar la fundación de la casa, pero la construcción, la pregunta es, ¿qué edificio quiero construir? Y esta respuesta, desgraciadamente, yo la encuentro un poco escasa, ¿sí? Encuentro iniciativa un poco escasas y la reacción general del público son distracciones frente a nuestros graves problemas. Pero las distracciones de hoy son los graves problemas de mañana y tenemos que empezar hoy y ser tercos en decir, no, una empresa que no tenga BIC, yo digo, por ejemplo, hablando a la señora del banco, si yo llego a un banco y digo, mi empresa es BIC, ¿esto me da un crédito más barato? Probablemente no, hoy, probablemente no, me da quizás un cafecito de bienvenido, pero si mañana las cosas empezamos a ir en esta dirección y este banco para que él me dé un crédito más barato, debe mostrar que las empresas BIC en realidad tienen menos riesgos de no pago y toda una serie de cosas. Entonces es un trabajo profundo, pero yo creo que si lo hacemos con terquedad y logramos poner presión sobre los políticos para que también ellos lo incluyan en su agenda de visión de país y que nos digan a qué Colombia nos soñamos para 2060, para 2050. La tenemos que construir hoy, ¿sí? Esta Colombia, ¿podemos ser la Noruega de Latinoamérica? Como Costa Rica lo hizo un poquito, ¿no? Costa Rica se fue a un ecoturismo, etcétera, pero Colombia, por su tamaño, tiene la capacidad de generar escala y de llevar en su camino el resto de las economías latinoamericanas. Mil gracias, Luke, por esa reflexión y de verdad yo siento que es muy importante y creo que poner esos temas en estas conversaciones también es trascendental. Me voy a quedar con una cosa de la que usted estaba diciendo y este es un auditorio empresarial, aquí pues están empresarios que todos los días se enfrentan con problemas, que todos los días intentan solucionar esos problemas a los cuales se enfrentan, pero que estoy seguro que siempre el propósito está desde la inspiración y desde lo positivo y no desde el problema. Y yo creo que eso es algo que no podemos dejar perder de vista en todas esas conversaciones que superan nuestra conversación empresarial. Y es que uno construye propósito es siempre desde lo positivo y no desde lo negativo, y creo que me quedo con ese mensaje. Yo quisiera preguntarle algo a Camila de una reflexión que nos hiciste cuando nos contaste el tema de Empresa B. Y es que hoy día lo podemos hablar, fácilmente pasamos los 18, bueno, el año y medio, 2 años más difíciles de la historia de la humanidad en los últimos 100 años, pero además tú en un modelo de negocio, Camila, pues con 300 y pico puntos de venta, digamos, que fue lo primero que se cerró. ¿Cómo mantener ese ADN intacto? ¿Cómo mantenerse uno firme en esta conversación, como en estos principios, en ese propósito, cuando el negocio le cambió tanto durante ese tiempo? ¿Qué reflexiones ustedes hicieron? Ya nos contaban que incluso ese es el regalo de la pandemia, pero sí me parece importante porque los empresarios nos enfrentamos a crisis pues todos los días, nunca tan difíciles, y crisis que nos tienden a tambalear. Eso que a veces se ve como costo, eso que diga uno, en qué momento alguien dice, oiga, no, sabe que voy a ir a comprar algo un poquito más barato para poderme sostener en el mercado. ¿Cómo mantenerse firme en ese convencimiento, Camila? ¿Qué reflexión nos hace sobre eso? Sí, y con esa pregunta me haces pensar que como todo en la vida, hay momentos en los que hacer lo correcto no necesariamente es lo fácil o lo económico o, digamos, hacer lo correcto es una inversión. Y yo me remonto a ese momento y dejemos de un lado el tema de sostenibilidad. Nosotros cuando empezamos a ver que la pandemia se acercaba a Colombia y veíamos operaciones nuestras en el exterior que ya estaban con cierres de sus tiendas, fuimos de las primeras empresas en Colombia que dijo, vamos a levantar
las mesas y las sillas de Juan Valdés. Entonces la presidenta decía, pero ¿cómo vas a levantarlas? No, es una invitación, incluso antes de los decretos, antes de las cuarentenas, dijimos, pues es la forma de aportar a la sociedad. Fuimos una de las primeras empresas que dijo, todo el mundo se va a trabajo virtual, cuando no era fácil hacerlo. Yo me acuerdo que la gente me decía, pero hay muchas empresas que nos llevan la delantera en trabajo híbrido, trabajo virtual, trabajo desde la casa. Seguramente, por ejemplo, Finandina había tenido algunos de esos elementos. Nosotros no, todos trabajamos 100% en la oficina, muchos con computadores fijos. Y me acuerdo un jueves que dijimos, el lunes no volvemos. Y los de tecnología nos miraban y decían, pero ¿cómo que el lunes no volvemos si es que no tenemos nada? Entonces me remonto al tema, y es que hacer lo correcto se siente, hacer lo correcto está entre el estómago y el corazón, y eso es básicamente lo que yo creo que nos impulsó en la pandemia para poder tomar las decisiones y no despegarnos del propósito, pero lo que además da frutos. ¿Y eso cómo se hace? Se hace poniendo a las personas primero. Y aquí sí hay 3 ejes, pero yo creo que las personas están primero. Cuando las personas sienten que están en una compañía o que es una empresa, si son consumidores, o a la que venden, si son proveedores, que tiene como tan clara esa columna vertebral, es muy fácil, y nosotros en los colaboradores lo veíamos, lo hemos hablado el día de hoy, tenemos una preferencia a nivel de contratación, los bancos nos han prestado más barato por lo que somos, los clientes durante la pandemia nos decían cuánto nos extrañaban, y yo creo que todo eso es la materialización de ser sostenible, de tener valor compartido en el centro. Entonces, tal vez el resumen a tu pregunta es que es convicción, es pegarse muchas veces de lo que está bien, pero que no es tan fácil, pero que al final, en el mediano plazo, sin duda, tiene un retorno en todo sentido mucho más grande que haber tomado decisiones. Y lo vemos con empresas que seguramente tomaron otras decisiones durante ese momento, y no hablamos solo de la pandemia, sino durante crisis en general, y que al final, pues el corto plazo, pues no paga. Mil gracias, Camila. Por ahí alguien me dijo hace algún tiempo que si no le genera a uno esa cosita acá, no lo haga. Y yo creo que esa es la reflexión. Siempre hay que tener una mayor motivación que lo del corto plazo. Yo no voy a dejar escapar a Adriana de esta. Es que ya 2 oportunidades. Ya Luke te dijo qué pasa si una empresa es big con una línea de crédito. Camila nos dice, a mí sí me han prestado por ser lo que somos. Yo no te lo voy a atar solamente a una línea de crédito, pues ¿por qué no? Pero ustedes que reflexionasen desde el punto de vista de un portafolio de productos y servicios de entidad financiera en reconocimiento a empresas que comparten los valores o que comparten esta visión de un nuevo ADN empresarial, que son las que estamos acá reunidas. ¿Qué reflexión han hecho sobre eso, Adriana? ¿Qué nos puedes contar a este auditorio? Sí, yo creo que la reflexión va en 2 vías. Uno es el portafolio sostenible. Cómo desde el banco, para ser genuinamente un habilitador de oportunidades, creamos tal vez no productos diferentísimos al resto de la banca, porque realmente la banca en temas de portafolio sostenible es una banca que tiene buenos desarrollos, es decir, gran parte de los bancos tienen productos con tasas preferenciales para mujer, tienen productos con tasas preferenciales para temas relacionados con la ecoeficiencia ambiental. Eso ya existen colocaciones de bonos en toda la banca con fines sociales, ambientales, ecológicos, y no somos ajenos a eso. Hicimos hace un par de semanas nuestra primera colocación de bonos verdes en el mercado con una acogida impresionante. Evidentemente, estamos permanentemente buscando cómo la brecha social que permita la financiación a jóvenes, sobre todo a jóvenes. Nosotros no somos un banco de microfinanzas, es decir, nosotros no prestamos crédito, pequeño crédito a personas sin acceso, pero sí permitir que los jóvenes estudien es un cometido del banco. Entonces, en términos de producto, hay permanentemente reflexiones, porque si queremos ser un habilitador de oportunidades, mediante la financiación consciente tenemos que ver cómo aminoramos la brecha que hay en distintos sectores. Pero adicionalmente, es una reflexión que puede ser un poco más simple, pero más difícil de llevar a cabo. Por supuesto, dentro de esas conversaciones de portafolio, Luke, pues hay cosas de tasa preferencial para empresas BIC, tasa preferencial para empresas B, nóminas de empleado de empresas BIC y empresas B con condiciones preferenciales. Sigue siendo un reto grande, insisto, y es un deber de todos nosotros y de ustedes como actores empresariales, que
que la gente conozca qué es esto, que la gente conozca por qué sí paga, que el público en general consuma no solamente por su intuición hacia lo sostenible, sino con razones concretas de lo que está pasando en Colombia. Y creo que sí podemos ser pioneros en ese tema en Latinoamérica. Pero además de eso, es la conciencia que tiene que plasmarse en la operación del negocio, sea cual sea el negocio, de funcionar de forma diferente. Y esa conciencia es simple, pero es compleja. La conciencia de hacer lo correcto, la conciencia de trabajar por un propósito, la conciencia de incentivar en nuestros colaboradores el propósito. Antes uno quería que la gente se quedara ahí por muchos años y que bueno, si esta persona está en esa posición y es buena, pues que se quede ahí haciéndolo porque es lo que más satisface al modelo. No, cómo desde cualquiera de nuestros modelos de negocio propiciamos el crecimiento de la gente. Logramos que encuentren cuál es su propósito y su norte, impulsemos que lo logren, así ya no estén con nosotros. ¿Cómo propiciamos hacer lo correcto? ¿Cómo propiciamos la estructura moral y ética en la ejecución de los negocios? Entonces, si bien el portafolio sostenible es muy importante, estamos convencidos que el sustrato de todo esto es la ética, es la moral, es hacer lo correcto y estamos convencidos que sea cual sea el portafolio, eso paga. Eso paga porque el colaborador quiere quedarse contigo, eso pasa porque tus clientes reconocen decisiones éticas y conscientes y entonces te van a recomprar y te van a recomprar y al recomprar te puedes generar más empleo, genera sostenibilidad y entonces hay un ecosistema que realmente es coherente. De otra manera, creemos que no paga. Entonces, creemos que el gran reto de la sostenibilidad es la coherencia en el momento de las decisiones difíciles. Yo creo que es un gran mensaje ya para ir cerrando. Elena, mil gracias. Bueno, María Angélica, yo te quiero hacer una pregunta muy puntual y es, pues todos son empresarios, todos son empresas que están en el proceso de ser big, que son big, los que son big, algunas en el proceso de ser B, en fin, o tener otros estándares, en fin, creen en esta conversación. ¿Cómo una empresa de las que están acá puede participar en una iniciativa como la que tú tienes la oportunidad de coordinar, precisamente para tener conversaciones cada vez más fraternas y con un propósito claro con sus equipos de trabajo? Por ejemplo, ¿cómo se pueden enterar de eso? ¿Cómo, mejor dicho, al final te cogen y te dicen yo estoy interesado o hay un proceso un poco más estructurado del tema? Cuéntanos un poquito de eso. No, claro que sí. Pues nosotros tenemos diferentes formas de participación a través de socios, programas de promoción de buenas prácticas en la cadena de valor, trabajo también en materia de círculos, generando conversaciones a nivel de compañías, a nivel de gremios, digamos, estamos en el negocio del diálogo, ¿no? Entonces, pues generamos estos diálogos a todo nivel. Y sí, un tema muy importante es los que les interesa el tema. Nosotros, como hablamos, somos un programa de cooperación, no somos consultoría, no vamos a dar la solución, trabajamos en el cómo y la solución viene de las empresas acá que ya tienen el propósito y la convicción. Entonces, los que tengan algún tipo de interés pueden encontrar mi contacto, me pueden hablar y celebrar esa convicción que tenemos y ese deseo que tenemos de hacer las cosas de una forma diferente y de ser pioneros, porque sí estoy convencida que ahora mismo puede ser un tema innovador, ahora mismo puede ser un tema voluntario, pero cada vez los movimientos van a que la sostenibilidad, y vemos en las legislaciones internacionales, cada vez va a ser más mandatoria, pero también va a ser esencial para los negocios que van a sobrevivir. Entonces, pues bienvenidos y los que tengan alguna pregunta, pues aquí estoy. Vale, mil gracias. Bueno, ya para finalizar estos 2 minuticos que nos quedan, y de verdad agradeciéndole a este auditorio porque es muy poquita la gente que se ha ido y yo creo que eso muestra el interés que hay en escucharlos a ustedes 4, de verdad, mil gracias. Pero yo quiero que se vayan cada una de las personas que estáis sentada con un consejo de cada uno de ustedes. Y ojalá ese consejo no se repita. En este caso le mando la tarea difícil a Luke para que sea el último. Entonces voy a empezar por este lado, claro, porque uno es el último y ya repetir consejos pues no se puede, entonces hay que generar otro tema. Entonces, ¿cuál sería tu consejo así muy corto? No solo para apostarle a este tema, porque digamos era como el título de esta conversación. Yo les pido el consejo es para seguirle apostando a este tema. Yo creo que llegar al tema hay que ser visionario, hay que ser un empresario con propósito, hay que ser
mejor dicho, tener un convencimiento absoluto de esto, pero es que el camino es difícil y eso lo sabemos. ¿Cuál sería el consejo para seguir apostándole a este tema que les compartes a ellos, no sé, en 10, 15 segundos, María? Yo creo que lo dije anteriormente y lo reitero, tengamos conversaciones difíciles. Tengamos conversaciones difíciles con nuestros colaboradores, con nuestros grupos de interés y con la comunidad. Y esas conversaciones difíciles, saquemos de allí los retos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Camila, de los retos nacen las oportunidades. Entonces, hablemos y yo creo que eso va a ayudar mucho a continuar en este camino y a profundizar. Mil gracias. Ahí, para darte 15 segundos más para que pienses, Ariana. No, pero hay un libro que me estoy leyendo que hace un par de días escuché una frase donde decía, tenemos que entender que la discusión no es un obstáculo para las acciones, sino es un paso previo para tomar acciones más sabias. Dice, sí, es una frase de un filósofo griego hace 2400 años y yo creo que eso le apunta a eso. Yo creo que tenemos que tener conversaciones sinceras, con la suficiencia y con la suficiente inteligencia emocional para poderlas afrontar, porque ahí es que se construye. Creo que es un muy, muy buen consejo, Neglia. Mil gracias. Ariana, ¿cuál sería el tuyo? Ahora nos dices cuál es el libro, que ya quedamos todos antojados. Yo creo que es la convicción absoluta de que este es el camino. No duden, a pesar de los obstáculos, este es verdaderamente el camino y tal vez el consejo de coherencia, ética y empatía en la ejecución de los negocios, porque en nuestro concepto esa es la clave del éxito, sea cual sea el negocio, sea cual sea la industria. Mil gracias. Ese consejo de empatía es muy, muy importante también. Mil gracias, Ana Camila. ¿Cuál sería el tuyo? Mi consejo sería que la apuesta, la decisión y la acción sean ya. Yo creo que no tenemos tiempo para pensar si nos montamos o no nos montamos en una convicción de valor compartido de triple impacto. Mi consejo sería, tomen la decisión y actúen sobre ella ya. Mil gracias, Camila. Mil gracias. Luke, ¿cómo cerramos esta fabulosa conversación, de verdad? Bueno, aparte de todos los consejos que se ha dado, yo diría que es cada vez más difícil ser empresario, en el sentido de hace X años, si usted quería vender este agua, tenía solo que demostrar que su agua era buena y a un precio asequible. Después se agregó que sí, su agua era bio, que no tenía tratamiento, que no tenían esas cosas. Y al inicio los que decían este discurso de bio no veían el beneficio de hacerlo. Eran como unas gente allá, pero la gente decía, ¿eso qué es? Después cada vez ahora la gente mira cómo se ha producido. Y lo que nosotros aquí estamos diciendo es que mañana, cuando usted me quiere vender esta agua, me tienes que decir, esta agua es buena, que es bio, que tiene un buen valor económico, pero que también tiene un buen valor social y que también de cierta forma está contribuyendo al medio ambiente. Entonces, se le está agregando exigencia hacia ustedes los empresarios, pero el que lo acepta primero, el que primero se da la pela, así se dice, de recoger este camino. Digo que es más colombiano que todos nosotros juntos. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal, no? Y este pues también va a ser pionero y los primeros a recibir los beneficios, porque hay una curva de aprendizaje. Entonces hay que realmente formatar su forma de pensar diciendo valor económico, valor social, valor ambiental. Esas tres cosas las tengo y voy a defenderme y repetir y mantener esta terquedad, pero creo que si ustedes están acá es que sí la tienen. Entonces eso no me Y hay que preocupa. mantenerla, efectivamente. Bueno, Luke, Camila, Adriana, María Angélica, de verdad, mil gracias. Yo les pido un fuerte aplauso, aplauso para nuestros panelistas que nos acompañaron y de verdad fue una conversación muy, muy enriquecedora. Los consejos, las reflexiones que nos hacen y yo si cierro este panel lo hago con este comentario y es, para muchos de nosotros es el presente y eso está bien y la acción hay que tomarla ya y hay que ser empáticos y hay que tener conversaciones difíciles. Pero lo que es cierto es que para la gente que no está en este auditorio y que todavía no está en esta conversación, sí o sí va a ser el futuro, mejor dicho. Si algo está claro, y lo voy a poner en estos términos, es que no estamos equivocados. Y hay que seguir y hay que ser voceros de esto y hay que ser multiplicadores de esto. Y yo por eso les agradezco que estén acá, que crean en estos temas, para muchos empresarios que nos acompañan también en la muestra, por sacarle tiempo a este tema, pero sobre todo por ser los que todos los días construyen mejores oportunidades para todos los que vivimos acá. Y yo creo que
Eso no se nos puede olvidar y no se les puede olvidar a ustedes, no se nos puede olvidar a nosotros y por supuesto no se nos puede olvidar a todas las personas que nos escuchan en este momento por las transmisiones en las que estamos. Así que nuevamente mil y mil gracias y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta primera versión de SPOIC. Un cálido aplauso para ellos. Los invitamos aquí en Expo Vic al cuarto piso, al piso cuarto, invita SKF. Es una conversación que inició hace unos minutos con el desarrollo sostenible para la industria colombiana. Así es, SKF los invita a todos ustedes al piso cuarto a una conversación y los esperamos, por supuesto, en este salón a las 11 de la mañana en punto para continuar en esta fantástica exposición en Expo Vic, en donde tendremos el foro El Triple Propósito Potencia Negocios. Ya saben, en el piso cuarto, una conversación con SKF y a las 11 en punto los esperamos nuevamente aquí en este salón.